Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Antes de iniciar la presentación, primero agradecerles por la realización de esta convención en Acapulco. Creo que es una muestra de solidaridad, de fraternidad y de reconocimiento y de trabajo conjunto para, frente a una situación como el huracán Otis, trabajar el gobierno, las empresas, los bancos, para poder sacar adelante Acapulco. Eso es lo primero, muchas felicidades. Lo segundo es que yo normalmente presento con una presentación, entonces si me permiten poderles, si la tienen por ahí, no sé si la tienen por ahí, hacerles una presentación, no me llevo más de 10, 15 minutos, pero muestra dos temas centrales. El primero, la situación económica actual, y el segundo, cuál es nuestra visión hacia adelante de México. La solidez de la economía mexicana, ustedes la conocen, finanzas públicas sanas, derivado de una política de austeridad republicana del presidente de la República, un ahorro de 2.4 billones de pesos dedicados, por un lado, a programas sociales convertidos en derechos, muchos de ellos, y también a las grandes obras estratégicas. Un bajo déficit de la cuenta corriente, que ahora podemos hablar de lo que está ocurriendo en el 2024, un mercado laboral fuerte, reservas internacionales en máximos históricos, México como la 12ª economía del mundo, por primera vez somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y una inflación que sigue bajando, que se encuentra cerca del rango objetivo del Banco de México. ¿Por qué tenemos esta situación sólida de nuestra economía? Cambió la visión y por un lado es la disciplina financiera macroeconómica del actual gobierno y por otro lado apostar al mercado interno a través de dos esquemas centrales, uno, los programas sociales y segundo, el incremento salarial y lo que ha permitido que la economía interna pueda crecer, el mercado interno. Una expansión del consumo privado de 5.2% en el 2022 y de 4.3% en el 2023 y un crecimiento del Producto Interno Bruto el año pasado de 3.2%. La inversión extranjera directa, la más alta de los últimos años, la más alta en la historia, 36,000 millones de dólares en el año pasado. La solidez económica también reflejada en la valoración de nuestra moneda, aunque ayer vimos lo que ocurrió derivado de asuntos externos, pero de todas maneras sigue siendo una de las monedas mejor evaluadas frente al dólar de todo el mundo. Un sistema financiero mexicano que mantiene una posición sólida y resiliente, el riesgo más bajo entre sectores de la economía, riesgo bajo entre economías emergentes y un crecimiento constante en rentabilidad por varias razones. Una, el reconocimiento a la banca por lo que hicieron durante la pandemia, los refinanciamientos que se hicieron, que fueron en la gran mayoría de los bancos muy importantes, tanto para los deudores como para la propia banca, y por otro lado la propia economía y la solidez económica de nuestro país y evidentemente también las tasas de interés, y un alto nivel de capitalización de la banca, muy por encima de lo establecido legalmente, pero, y eso es algo que tenemos que trabajar conjuntamente, un bajo nivel de financiamiento, particularmente para la mediana y la microempresa, que es indispensable potenciar para el desarrollo del país. ¿Cuál es nuestra visión? Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que les interesa este tema. Vamos a mantener la estabilidad financiera y la responsabilidad financiera del actual gobierno. No va a aumentar la gasolina ni los energéticos en términos reales, y lo que ya está en la Constitución de condonación de impuestos
y mantendremos un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No va a aumentar el déficit ni tampoco de manera importante la deuda. ¿De dónde puede haber recursos adicionales? Sin necesidad de una reforma fiscal, que si se tuviera que dar tendría que ser de consenso. En primer lugar, de la digitalización y la simplificación del sistema tributario nacional. Nosotros tuvimos una gran experiencia, aunque a otro nivel en la Ciudad de México, de digitalización de los procesos en la ciudad que nos permitió incrementar los ingresos de la ciudad, y necesitamos simplificar todavía más el SAT a través de la innovación tecnológica y de regímenes simplificados. Y por otro lado, un elemento central, el presidente aumentó prácticamente en 200,000 millones de pesos el ingreso por aduanas, y la tecnificación de las aduanas nos va a permitir todavía un incremento adicional en los ingresos. Segundo tema que evidentemente nos interesa a todos: ¿cuál es nuestra política de seguridad o para hacer el país todavía más seguro? Son 5 ejes. El primero, evidentemente, es honestidad y atención a las causas. No puede haber política de seguridad si no hay oportunidades de acceso a derechos de los jóvenes. Vamos a consolidar la Guardia Nacional, no solamente en términos preventivos, sino hacerla más cercana a la ciudadanía como policía de proximidad, y además que se conviertan realmente en primeros respondientes. El fortalecimiento de la inteligencia y la investigación lo hicimos en la Ciudad de México. La Ciudad de México, la policía de la ciudad es la única en todo el país que por ley le dimos la posibilidad de hacer inteligencia e investigación. Nuestro objetivo es generar un sistema nacional de inteligencia y investigación para la seguridad pública, por ley, en donde se concentre la información y que nos permita que estos sean elementos centrales para las fiscalías estatales y para la Fiscalía General de la República, la coordinación de las policías y la Fiscalía, y un modelo nacional de coordinación de fiscalías. Esencialmente, para poder tener mayor seguridad, son 2 ejes. El primero tiene que ver con atención a las causas y el segundo tiene que ver con disminuir la impunidad en nuestro país. Y para disminuir la impunidad tiene que haber no solamente las acciones preventivas de policías y Guardia Nacional, sino las fiscalías, que son quienes hacen las carpetas de investigación, en coordinación incluso con el Poder Judicial. Eso lo hicimos en la Ciudad de México a nivel estatal o de entidad. Nosotros disminuimos los delitos de alto impacto en 4 años en 58%, el homicidio doloso en 51%, y en términos de la percepción de la ciudadanía pasó de 92.3% que consideraba la ciudad insegura al 57.5% en 4 años. Hacia adelante, ¿cómo hacer que México siga creciendo? ¿Cómo aprovechar el nearshoring, la relocalización de empresas? ¿Cómo generar una condición para que no solamente hablemos de crecimiento económico, de inversión extranjera directa, sino que hablemos realmente de desarrollo con bienestar para los mexicanos y mexicanas? Esta es una estrategia en la que estamos trabajando, de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Es decir, hacer un mapa de nuestro país que permita poner en distintas capas la sustentabilidad, la vocación regional en términos de recursos naturales, la disponibilidad de agua, la vocación en términos de la educación, y a partir de ahí generar una condición de una estrategia nacional para la relocalización de empresas que nos permita potenciar el momento histórico que está viviendo México. Para ello, evidentemente, hay que fortalecer y consolidar los proyectos legados por el presidente, el Tren Maya no solo como un tren de pasajeros, sino como un tren de carga, con las 2 centrales de ciclo combinado que se están haciendo en la península de Yucatán, la entrada de gas natural a la península, el tren interoceánico que tiene un potencial enorme y los 12 polos de desarrollo que se están planteando entre Oaxaca y Veracruz,
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que hoy es el principal aeropuerto de carga en la zona centro del país y que tiene un potencial de desarrollo muy importante para la zona centro. El Aeropuerto Internacional de Tulum para potenciar el turismo en el sur-sureste y evidentemente la refinería Dos Bocas. ¿Qué es lo que estamos planteando? El desarrollo de polos de bienestar en nuestro país. ¿Cuáles son las principales necesidades, particularmente de Estados Unidos, para relocalizar empresas de Asia en México? Semiconductores, sector energético, el turismo, infraestructura, electromovilidad en la industria automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información y dispositivos médicos e industria farmacéutica. A partir de estas necesidades que hemos estado hablando con distintos empresarios también de Estados Unidos, hemos planteado que los 12 polos de bienestar que están en el Istmo de Tehuantepec pueden ser complementados con otros polos de bienestar, otros polos de desarrollo en el país a través de una planeación regional que nos permita, repito nuevamente, potenciar la relocalización de las empresas. ¿Cuáles son? La franja fronteriza, el norte del país, el centro, el Golfo de California, no solamente la península, sino también Sonora, Sinaloa, el Golfo, el noreste, Plan Sonora, que tiene un potencial enorme, no solamente por el litio, sino incluso con el cobre y el desarrollo de la electromovilidad en toda la cadena productiva hacia los Estados Unidos, el Bajío, que también tiene un potencial muy importante en términos de la industria automotriz, el Istmo, el Pacífico, el Plan Campeche, que es un plan que estamos planteando, dado que Campeche tiene agua como un potencial de desarrollo agroindustrial muy importante que puede vincularse con Yucatán. El sureste es uno de los lugares de consumo más importantes, la Riviera Maya, el AIFA, por supuesto, y el Maya. Consideramos que a partir de esta planeación podemos llegar a plantear 100 parques industriales nuevos en los próximos 6 años. Actualmente hay 425 parques industriales. Podemos llegar a 100 parques industriales. ¿Qué requerimos? La planeación de la infraestructura, de la energía, del potencial en términos de los puertos, la vinculación de cadenas productivas en nuestro país, es decir, que no solo sean empresas de exportación, sino que se vinculen con la industria nacional, el financiamiento evidentemente, hasta las microempresas. Y estamos trabajando en este modelo de planeación que nos permita, a partir del próximo año, desarrollar este potencial vinculado con las vocaciones productivas de cada región. Evidentemente esto está asociado al Plan Nacional Hídrico. Desde la perspectiva del agua, estamos planteando 3 ejes centrales. Uno, el uso eficiente del agua, particularmente en riego. 80% del agua dulce en nuestro país se va en riego y solamente 10% está tecnificado. Eso tiene que ir asociado de manera integral y por consenso de una redefinición de las concesiones de agua. Por otro lado, reuso de agua y finalmente nuevas fuentes de agua que nos permitan tener el desarrollo que necesitamos a partir de la disponibilidad del agua. En términos de la energía, nosotros estamos de acuerdo en el 54% que genere CFE y 46% de generación privada, y lo que tiene que haber en el 46% pues son reglas claras para la inversión. Durante años me dediqué a la planeación energética, yo soy doctora en Ingeniería en Energía, dirigí mi grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, dedicado justamente a la planeación energética, trabajábamos para CFE, para el Instituto Nacional de Ecología. Desde mi perspectiva y por mis antecedentes, vinculados además porque durante años me dediqué al tema de cambio climático, es indispensable acelerar la transición energética en nuestro país, desde plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas y geotérmicas, el hidrógeno verde, que hay un proyecto muy importante, quizá el más importante del mundo en el Istmo de Tehuantepec, pero también paneles y calentadores solares en los techos de las viviendas y de los comercios.
A partir de este diseño de planeación de nuestro país, nosotros planteamos que el crecimiento no solamente es en términos de la inversión privada y la inversión extranjera, sino que también tiene que ir acompañado de dos apellidos: el bienestar y la sustentabilidad. Y el bienestar tiene que reflejarse en que los y las trabajadoras que van a estar trabajando en estas industrias tienen que tener acceso a la vivienda, a la infraestructura, a la educación, a la salud. Entonces, estamos planteando un programa muy intensivo de construcción de vivienda. El Infonavit tiene recursos que pueden potenciarse y la idea es poder construir cerca de 1 millón de acciones de vivienda en los próximos 6 años, que además tiene la virtud del próximo año, en lo que destapamos las otras obras estratégicas, de seguir generando empleos de manera muy importante. Todo ello pues genera una oportunidad enorme para la inclusión financiera, que es algo que debemos platicar conjuntamente, de nuevos vehículos flexibles y productivos, de más infraestructura, el financiamiento para más infraestructura y mejores esquemas que ofrezcan garantía a la banca comercial. En la Ciudad de México hicimos esto y lo pensamos hacer a nivel nacional. Pensamos que debemos cambiar la ley de mejora regulatoria por otra ley que se llame la Ley de Simplificación de Trámites, que nos permita, desde el nivel municipal al nivel nacional, simplificar los trámites para la inversión. En este proyecto, pues necesitamos conectar todavía más al país. ¿Cómo? Con carreteras. Estos son los proyectos que hemos planteado que están vinculados con los puertos y con los trenes. Tenemos que duplicar la carga transportada por ferrocarril, lo cual tiene un potencial enorme, y tenemos también que seguir generando trenes de pasajeros. El tren interoceánico es un tren que no representó grandes costos y que genera un desarrollo regional enorme. Los puertos, que esto requiere una inversión pública y una inversión privada para potenciar todos los puertos del país, como parte del nearshoring, particularmente los del Golfo, para desarrollar todo lo que significa la exportación de mercancías hacia el este de Estados Unidos. Los aeropuertos que deben desarrollarse, particularmente en estas zonas, y seguir ampliando el acceso a Internet y telecomunicaciones. En 2027 se cierra la posibilidad de un nuevo satélite mexicano y creemos que tenemos toda la posibilidad para poderlo lanzar, que potencie el desarrollo del Internet para todos. Ya voy a terminar. En conclusión, México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de relocalización. El desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad, mejores salarios, acceso a la vivienda y todo lo que se requiere para poder vivir adecuadamente. No solamente es generación de empleos, sino generación de bienestar con menores impactos ambientales. La relocalización debe generar cadenas productivas, transferencia tecnológica, innovación, vinculado con el desarrollo científico del país, la planeación territorial que va a potenciar la inversión privada y, por supuesto, el sector bancario sano que hoy existe. Necesitamos generar todas las condiciones para que también el crédito pueda llegar a las micro y medianas empresas que potencien el desarrollo. Y, por supuesto, nuestro objetivo es un México más fuerte, con prosperidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Me va a permitir que el día de hoy, y sin que sirva de precedente, la tutee? Por favor. Gracias, Claudia. Bueno, pues yo quisiera empezar la conversación hablando del tema de esta convención, ¿no? Del progreso de México, responsabilidad compartida, gobierno, sociedad, sector privado, y empezar por la materia del ABM. Y es: ¿cuál debe ser el papel que el gobierno tenga en el sistema financiero? En el pasado hemos visto que
se ha potenciado el Banco de Bienestar, el presidente formuló su deseo de haber comprado uno de los bancos. En fin, ¿qué estás pensando tú en esa materia? ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? ¿Debe o no tener un banco? ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué estás pensando en eso? Sí, sobre eso. yo creo que por lo pronto hay que fortalecer lo que tenemos. Por un lado, la banca de desarrollo, Banobras, Nacional Financiera y los demás bancos importantes, y por otro lado hay que fortalecer el Banco de Bienestar. La virtud del Banco de Bienestar es que hoy tiene acceso a lugares en donde no accede la banca comercial. La cantidad de sucursales que se han abierto, particularmente para programas sociales como es la pensión adulto mayor, se tiene acceso a poder tener el efectivo que se requiera para poder tener las posibilidades del consumo. Entonces, sería el fortalecimiento del Banco de Bienestar, como está para los programas sociales, y por otro lado, pues el fortalecimiento de la banca de desarrollo, que es fundamental para poder potenciar la economía, dado lo que hemos expuesto. Que es un sector que así está muy saludable y han agradecido la certidumbre, que no se hayan cambiado efectivamente las reglas. Sobre este impresionante paquete de infraestructura que estás pensando y sobre el papel que han tenido los militares en la construcción, tengo dos preguntas que pues serán definitivas para la próxima presidenta, si tú eres electa. Lo primero es, las empresas que hoy existen, pues está Mexicana, la de aviación, están los aeropuertos, están efectivamente muchas obras que hoy están bajo control militar. No está necesariamente definido, te pregunto, si eso debe permanecer así o si podría haber una gestión de tener, no sé, consejeros militares en las empresas, pero que sea, digamos, el gobierno civil el que administra esto. ¿Sí? Sobre este tema, ¿ya tienes pensado si la propiedad de esas empresas debe quedar en militares? Bueno, por lo pronto está así. Hay que mantenerlo de esa manera, valorarlo cómo está funcionando y en todo caso cambiar la situación. Ya. Pero así como está, por lo pronto hay que mantenerlo. De momento sí. Hay también un señalamiento por parte de la industria de la construcción que en los últimos meses ha tenido un crecimiento enorme, de que el presidente López Obrador ha descansado mucho la construcción en ingenieros militares, dejando de lado a los privados. De manera más amplia te pregunto, ¿qué opinas de la colaboración público-privada en la edificación de infraestructura? ¿Debe ser la norma? ¿Debe ser la excepción, Claudia? Sí, a ver, yo no creo que se haya dejado de lado a las empresas de la construcción. Yo creo que ha sido tan acelerado el crecimiento de la construcción en estos 6 años y particularmente en los últimos 3 años, que ha habido la participación de las empresas privadas, caso Tren Maya, y además el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque más que el Ejército es la Secretaría de la Defensa Nacional y los ingenieros militares. No podría haberse construido lo que se ha construido hasta ahora si no hubiera sido por la conjunción de ambos en el desarrollo del Tren Maya o del interoceánico. En términos de las asociaciones público-privadas o de ese esquema, de esa herramienta para el desarrollo de infraestructura, a ver, me parece que es una opción, sin embargo, creo que hasta ahora esa opción ha tenido costos muy altos. Entonces, tiene que revisarse como se ha revisado, hay varios ejemplos que requieren necesariamente revisarlos porque finalmente es el recurso público, aunque sea una asociación público-privada, es el recurso público el que se va entregando cada año para la operación de un privado, de un servicio público. Entonces, se requiere revisar en todo caso los costos de un esquema de este tipo. ¿Lo valorarías? Es muy interesante el video de tu vida que está en su página, le recomiendo si alguien no lo ha visto, que lo vea y recuerda el segundo piso que te pidió el entonces jefe de gobierno capitalino, siendo ella la secretaria de Medio Ambiente. Ese modelo se hizo con recursos públicos, fiscales, y al presidente le gusta mucho repetir que las obras públicas, las emblemáticas, se hacen con recursos fiscales. Veo que tú tienes una, digamos, visión combinada. Bueno, a ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, nosotros destinamos cerca de 179,000 millones de pesos de infraestructura. La gran mayoría se hizo con recurso público directo, pero por ejemplo, la renovación de la línea 1 del metro
fue una obra pública financiada que permitió pues que se pagara a mediano plazo porque no había el recurso suficiente para hacerlo y era indispensable hacerlo. Comprendo. Hay, pues, por supuesto, otros temas, el más candente es pensiones. ¿Qué opinas de ese tema? Está la discusión en el legislativo. ¿Qué opinas sobre el tema de las pensiones? ¿Hacia dónde ¿De la deberíamos reforma actual? encaminarnos? De la reforma actual y en términos generales, si eres electa presidenta, ¿hacia dónde debería moverse el financiamiento de las pensiones? A ver, el tema actual es cómo hacemos para que un trabajador, trabajadora, que ha trabajado 30 años, 35 años de su vida, pueda retirarse con una pensión digna. La reforma del 97 y del 2007 hacen que las pensiones sean muy pequeñas, incluso un recurso que se puede otorgar que no garantiza pues la posibilidad de una vida posterior. Entonces está planteando mejorar ese sistema de pensiones. ¿De dónde sale el recurso? De un fondo de pensiones que está realizando el presidente y una parte de ese financiamiento viene de pensiones que no se han recuperado, reconocido después de, creo que son 6 años, y que van al fondo de pensiones. Lo demás, las afores como están, no se van a tocar. Eso no se va a tocar. No, no se va a tocar. Digamos, eso resuelve el problema de hoy por hoy, pero digamos, ¿cómo hacer es de largo sostenible el plazo. modelo? O sea, la idea es que, por ejemplo, la reforma de pensiones que se hizo en el 97, un trabajador que entró a trabajar en el 97, pues se va a jubilar en el 2027. Entonces, para ese trabajador que se jubile en el 2027, se mejoraría su pensión a una pensión que pudiera ser equivalente al salario medio del IMSS, si es menor que o de ese nivel. Si es de los otros niveles, pues ya es al porcentaje equivalente que tendría. Y el fondo de pensiones permite más o menos mantener para los próximos 10 años. Y después de eso, pues ya trabajar junto con el sector privado para ver cómo mejora la condición. Hubo una primera reforma de pensiones en donde participaron la mayor parte de los empresarios. Yo siempre he dicho que las decisiones más importantes de la economía nacional, del presidente de la República, se han tomado por consenso. El aumento al salario mínimo se tomó por consenso. La redefinición del outsourcing se tomó por consenso. Los cambios laborales se tomaron por consenso. Cuando vino la inflación derivada de la guerra en Ucrania, no hubo un gobierno que dijera vamos a poner precios fijos para estos productos, sino que hubo una reunión con los principales comercializadores de productos de la canasta básica y hubo un acuerdo para que la canasta básica no subiera. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que hay que seguir haciendo. El aumento al salario mínimo, que creo que tiene que seguir aumentando, pues hay que ponernos de acuerdo entre todos a dónde tiene que subir. Yo pienso que deberíamos llegar a que el salario mínimo tuviera al menos 2.5 de la canasta básica. ¿Cómo llegar cada año? Pues es algo que tenemos que tomar por consenso, no es una decisión autoritaria decir así tiene que ser. Cualquier cambio que pudiera haber en términos de las pensiones también hay que sentarse para poder platicarlo. Entonces yo creo que si así ha funcionado en este momento, es un esquema en donde debemos de seguir trabajando de manera conjunta para ponernos de acuerdo sobre el futuro, porque finalmente todos queremos la prosperidad compartida, que los trabajadores y trabajadoras mexicanas cada vez vivan mejor. Entonces, ¿cómo hacemos eso para que haya mejores salarios, para que haya acceso a la vivienda, para que haya infraestructura? Pues es algo que evidentemente una parte le corresponde al gobierno, pero cuando hay afectación o significa una decisión con empresarios, con bancos, pues hay que tomarla conjuntamente. El consenso, muy interesante. También el TEMEC se aprobó por unanimidad, sí, que es un elemento que hoy nos da también mucha estabilidad. Está en la prensa económica y pues todo el mundo habla de eso. Además, tú ya perfilaste quién sería, quién te gustaría que fuera tu secretario de Hacienda en el primer tramo. Y está el asunto de si es creíble, factible la consolidación fiscal el año próximo. ¿Cómo manejarías ese tema? Hace un momento dijiste algo para mí tremendamente interesante. En caso de que haya una reforma fiscal,
podría ser, y nos lo acabas de repetir, por consenso. Me encantaría que me hablaras de los dos temas, Claudia. Sí, a ver, por lo pronto no estamos pensando en ello. ¿La reforma fiscal? Sí. Pienso que todavía hay oportunidades de incremento en el ingreso. Hablé de dos temas. Uno es la digitalización y la simplificación del pago de impuestos para las personas físicas y morales, que disminuya tiempos en el SAT y en otras instituciones de la República, como Secretaría de Economía, por ejemplo. Y también creo yo que en aduanas todavía hay un margen, si se tecnifican las aduanas, de incrementar los ingresos del país. Y otros esquemas también importantes, pero por lo pronto no estamos pensando en una reforma fiscal, y si llegáramos a pensar en ella, pues habría que platicarlo. Y la digamos, consolidación, quitarle, no sé, 3 puntos al déficit, ¿lo ves factible el año próximo? A ver, el déficit estamos hablando principalmente de este año. Entiendo que lo explicó ya el secretario de Hacienda. Tomó una decisión el presidente de pagar la gran mayoría de las grandes obras estratégicas, yo les llamo grandes obras estratégicas más que obra pública, este año. Entonces, no es que vamos a cargar el déficit para los siguientes años, sino que este año es particular y los próximos años, evidentemente, tenemos que tener una disminución del déficit y regresar al 3%, exactamente. ¿Ya? El tema de aduanas se quejan mucho los empresarios, parece que es un desastre en algunos puntos, y de migración ya no te cuento. ¿Qué tienes pensado sobre este tema? Es que hay que tecnificar. Las aduanas tienen algunos problemas que han disminuido, pero todavía tienen algunos problemas. Por ejemplo, largos tiempos de espera, no solamente en los puertos, sino también en el cruce fronterizo a los Estados Unidos. Hay veces que son largas horas o incluso días para poder pasar, por también temas que hay que trabajar con los Estados Unidos. Entonces, yo estoy convencida que tecnificando, que hay una parte que se está haciendo ahora de compra de cámaras en las aduanas, tecnificando va a permitir disminuir los tiempos y al mismo tiempo poder recaudar más, dado que hoy pues la revisión pues en muchos casos es manual. Ya. Preguntarte un tema en el que creo que se debe colaborar también entre el sector público y el gobierno, que es la ciberseguridad, Claudia. Hay 19 iniciativas que no han prosperado, es un tema que nos pega a todos, es un tema creciente, y te pregunto, ¿qué tienes pensado sobre el particular? ¿Cómo vas a abordar este gran asunto? Sí, hay que platicarlo en términos de las sanciones a quien afecte un sistema de seguridad, sea privado o sea público. Y por otro lado, pues todos los esquemas tecnológicos y de vinculación de la información que nos permitan atacar este tema. Porque cada vez hay más, ¿no? Desde suplantación. Sí, hemos platicado con muchos de los que están aquí presentes de que es un tema importante. Lo platicamos cuando fui jefa de gobierno. Se trabajó mucho en la jefatura de gobierno con la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana en algunos temas. Y hablamos, por un lado, de las sanciones frente a ello y de cómo prevenir. Claro. Entonces, hemos trabajado en ello y hay que seguir trabajando. ¿Y qué autoridad debería tutelar eso? ¿O es un, digamos, deberíamos tener un gran comisionado de la ciberseguridad o algo? En fin, ¿qué has pensado sobre el particular? Pues yo creo que hay que platicarlo, ¿no? No tenemos definido claramente quién pudiera ser, pero es un tema importante que sé que los bancos tienen, y también pues evidentemente la protección de datos personales de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Déjame tomar un tema ligero para entrar a un tema estructural. A mí mi algoritmo de TikTok me sale siempre Claudia Sheinbaum. ¿Ah, sí? No, pues quiere decir que me ves mucho. Porque... Mucho. O sea, conozco más a la gemela digital que a la doctora Sheinbaum. ¿Te cae bien tu gemela digital? Bueno, no sé. No, bueno, dice Serrat, el cantautor, que él sufre a Tarrés, que es la otra parte. Cuando tú te ves en TikTok, ¿te gustas? Pues, a ver, yo creo que mejor tocamos los temas de... Venga, pero tomo TikTok. Hoy es una disputa enorme en los Estados Unidos si se debe prohibir o no. Se ha hablado aquí hasta el cansancio del nearshoring, y por supuesto, aunque uno no sepa más que eso del nearshoring, es que las dos economías más importantes del planeta están en pugna. Oye uno a Trump, no me voy a alargar en eso, diciendo no, a los chinos hay que someterlos, y hay que ganarlos, y hay que limitarlos, y hay una presión muy fuerte sobre el TikTok. Yo supongo que has dedicado tiempo a pensar
¿Qué vamos a hacer? ¿Vincularnos más a los Estados Unidos? Creo que el presidente ha mandado esas señales muy claras hasta ahora, y mantener a prudente distancia a los chinos, pero con los chinos comerciamos creo que como 120,000 millones de dólares. Sí. ¿Qué me puedes contar sobre eso? A ver, lo primero es que nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos y tenemos un tratado. Entonces, y ese tratado representa un potencial enorme además para la economía de México, no solo lo que representa hoy, sino también lo que representa hacia el futuro con la relocalización de las empresas. Entonces, eso tenemos que mantenerlo, tenemos que protegerlo y tenemos que permitir que eso sea pues uno de los grandes ejes del desarrollo de nuestro país, además de obviamente el desarrollo propio, el desarrollo nacional y nuestra soberanía. Y con China pues seguir manteniendo las relaciones como con otros países del mundo. Hay inversiones importantes que se están dando en este momento, pero pues hay un tratado comercial con América del Norte que es fundamental. Tenemos una gran concentración en América del Norte. ¿Has pensado en una diversificación de la política exterior y la política económica? No sé, acercarnos más a Europa, pensar pues más… Pues está por definirse, que es algo que estamos platicando. Aquí están un grupo de mi equipo, que por cierto les platico. Este programa que presentamos el día de hoy no es una definición particular, es producto de distintos grupos de trabajo. Desarrollamos un grupo de trabajo que se llama Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, que está por aquí, y que han desarrollado cerca de 300 foros y mesas de trabajo. Entre otros, hay un grupo de empresarios que nos está ayudando en este tema, que coordina Altagracia Gómez, una empresaria joven de Jalisco, que nos ha ayudado mucho a estar en contacto con muchos de los que están hoy aquí y otros empresarios. Está aquí Marcelo Ebrard, y estamos trabajando ya incluso en un grupo de trabajo sobre lo que es la revisión del TEMEC para el 2026, que tiene que ver con lo que se está preguntando el día de hoy. Entonces, no solamente es una idea, sino que ya lo estamos formulando en términos de qué políticas, qué acciones, qué incentivos se tienen que dar para que este proyecto sea una realidad, y al mismo tiempo pues el trabajo que estamos desarrollando hacia adelante. ¿ProMéxico lo restaurarías o no podemos vivir sin él? Pues habría que ver, ¿no? Yo creo que el desarrollo de las instituciones de nuestro país en este nuevo marco, pues hay que pensarlas en el nuevo marco, no necesariamente en el marco anterior. Una ventanilla para atender pymes, hablaste mucho de las pymes, acceso también al financiamiento, ¿cómo lo estarías pensando? Bueno, está obviamente la Secretaría de Economía y está Nacional Financiera, que tiene también un enorme potencial. Les platico, cuando fui secretaria de Medio Ambiente, y hace ya muchos años, con el presidente cuando fue jefe de gobierno, desarrollamos el primer esquema de financiamiento para la sustitución de taxis en la Ciudad de México, con Nacional Financiera y el gobierno de la ciudad, a partir de un esquema en donde nosotros dábamos la garantía para la sustitución, que tuvo prácticamente, no hubo prácticamente cartera vencida en ese programa. Entonces, Nacional Financiera tiene que desarrollarse, y además, que eso es algo que hemos platicado en otras ocasiones donde nos hemos visto, la banca comercial también tiene que entrar a financiar a la mediana y a la microempresa, porque está hoy dedicado a un sector y tiene la suficiente capitalización para también conjuntamente entrar al financiamiento de la micro y mediana, que son quienes realmente generan los grandes empleos en el país. Es muy interesante, les decía, ver el video de la doctora Sheinbaum, porque la conoce uno más, intelectualmente ya viene el 68 del CEU. Ahora veía que la señora Matsukato, que es muy influyente en muchos sectores, ahora es asesora de Petro, ¿no? Y lo asesora sobre el papel que debe tener el Estado en materia económica y cómo potenciar más sus cosas. Digamos, en la tradición intelectual de Claudia Sheinbaum, ¿quiénes son así las personalidades que más te han influido, Claudia? Bueno, pues, digamos, en este tema, en general, yo durante años me dediqué al estudio de la energía y el medio ambiente. En las épocas donde yo estudié,
y además creo que ahora es uno de los grandes proyectos hacia adelante en términos energéticos, la visión era ¿para qué necesitamos la energía? No es la visión macro de este es el crecimiento del PIB y por lo tanto la energía debe crecer a la misma velocidad, sino para qué se requiere la energía y a partir de ahí, en términos de la eficiencia y la tecnología, cómo poder cumplir con la demanda de energía. Y ahí hubo 4 autores que desde hace muchos años hablaron del desarrollo sustentable. Un autor hindú o de la India, de apellido Reddy, Amulya Reddy, que fue como el gran potenciador de esta visión, que es la visión desde la demanda, no desde la oferta, sino desde la demanda. Y de alguna manera de ahí pues tiene que ver mucho del desarrollo intelectual, digamos, que he tenido hacia adelante. Qué interesante. El modelo de seguridad, porque nos quedan ya 12 minutos y quisiera que tuvieras un mensaje final. Modelo de seguridad, tú lo exhibes, los capitalinos podemos dar cuenta y fe de lo que allí ocurrió. ¿Tiene diferencias con el modelo que hoy tenemos? Por ejemplo, el mando de la Guardia Nacional, ¿debe ser un mando militar o debe ser un mando civil? ¿Hay diferencia respecto al modelo que hoy tenemos? Yo estoy de acuerdo en que el mando de la Guardia Nacional esté dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. No es que sea parte del Ejército, porque es una comandancia distinta y eso es muy importante. Pero la disciplina militar y lo que significa una institución como la Guardia Nacional, con más de 140,000 elementos, necesitamos también protegerla para que no caigamos nuevamente en el pasado. Ya no voy a decir mucho más. La descomposición del cuerpo. Y al mismo tiempo tenemos que consolidar la Guardia Nacional. Por ejemplo, en la vigilancia de carreteras, que es un tema importante, tenemos que consolidarla como primeros respondientes. La policía, ¿cómo actúa? Es una policía preventiva, las policías de nuestro país. Actúan y detienen a un delincuente cuando hay un delito en flagrancia. Hacia allá tiene que ir la Guardia Nacional también, no solo de presencia, sino también de detención en flagrancia, que es lo que establece la ley. Pero también en este vínculo de la inteligencia y investigación, que es fundamental. En la Ciudad de México aumentamos de 15,000 a 75,000 cámaras, pero no hubiera sido suficiente la tecnología si no hubiéramos tenido el modelo de inteligencia y investigación que tuvimos para la policía, vinculado con las fiscalías, porque quien hace las carpetas de investigación para presentarlas ante un juez para detener un delincuente es la Fiscalía de Justicia de los Estados o la Fiscalía General de la República. Entonces, estamos hablando de una Guardia Nacional consolidada, pero también la coordinación con las fiscalías y con el Poder Judicial. Claro. El órgano o el sistema de inteligencia que planteas, ¿de quién dependería? Tendría que depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad. Sí, hoy el CNI depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está en un bando civil, pero tiene que haber una coordinación de las distintas inteligencias e investigación para poder hacer carpetas de investigación con la Fiscalía y detener delincuentes. Ya. Ha habido mucha discusión sobre el tema del mando de la Guardia Nacional, ya nos lo dejaste claramente. Hay gente que dice que deberíamos movernos, ya que vamos a tener mujer presidenta, también a mandos militares presidentes o a lo mejor mandos civiles en defensa. ¿Sobre este tema has pensado algo, Claudia? Creo que por lo pronto tiene que haber mandos militares en la Secretaría de la Defensa Nacional y esperemos que pronto haya generales de división mujeres, porque por lo pronto son solamente hombres los generales de división. Una discusión también en el ámbito muy especializado ha sido el tema de la UIF y las reuniones. Vino la señora Yellen, hace poco vimos a Llorio también hablando con su contraparte. Hay preocupación por la fortaleza económica de los cárteles o de las organizaciones criminales. Sobre ese tema, ¿qué has pensado? Yo creo que son dos temas. Uno, hay que tener obviamente una política en torno a la delincuencia organizada y que tiene que ver, en efecto, se han cancelado muchas cuentas de la delincuencia organizada ahora, porque es importante esta idea de que la política del presidente es abrazos, no balazos, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eso no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Y si ustedes ven cada 15 días
el informe del presidente sobre seguridad, el primer tema se llama cero impunidad. Entonces, por eso son los dos brazos, atención a las causas y al mismo tiempo la cero impunidad, que tiene que ver con que un delito que se cometa, pues tiene que ser sancionado penalmente de acuerdo a nuestro sistema penal acusatorio y los códigos penales estatales y a nivel federal. Pero para la delincuencia organizada, evidentemente, pues hay que seguir trabajando sobre el tema del dinero y tener la política de inteligencia criminal que nos permita disminuir la impunidad. Tú has hecho tu carrera política con el presidente, tú eres investigadora en la universidad, el presidente te convoca y eres secretaria. Ahora eres la candidata de Morena, bueno, de la coalición. ¿Qué herencia te deja el presidente? O sea, cuando tú ves ahora el umbral de poder ser electa presidenta, te deja pues un discurso muy potente, te deja una aura personal muy fuerte, pero te deja para mí un país que tiene muy buenos resultados en lo económico, en seguridad más o menos, en fin, la herencia presidencial. ¿Cómo gestionar al López Obrador, Claudia? Bueno, ustedes saben que nosotros hemos caminado con el presidente López Obrador muchísimos años y para nosotros pues es un gran presidente. Es un hombre muy querido por el pueblo de México y que además este modelo económico que ha generado en nuestro país es único en el mundo. Significa estabilidad económica y financiera o macroeconómica, una disciplina quizá mayor que la de los gobiernos anteriores en términos del manejo de la deuda, la autonomía del Banco de México, la responsabilidad en términos del gasto y al mismo tiempo potenciar el mercado interno disminuyendo las desigualdades y la pobreza. O sea, se salieron de la pobreza con todo y la pandemia 5 millones de mexicanos y mexicanas. Y la solidez y la estabilidad económica de México no solamente, porque algunos lo ponen como que es un tema internacional, no, tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, la disciplina financiera y fiscal y al mismo tiempo este modelo de prosperidad compartida. El presidente le llama por el bien de todos, primero los pobres. Muchos hablamos de prosperidad compartida, es lo mismo. No podemos hablar de prosperidad en un país si la prosperidad se queda en unos pocos. La prosperidad tiene que llegar a todos los mexicanos y mexicanas. Y este desarrollo del mercado interno de nuestro país a partir de la distribución de los recursos y del aumento del salario, que ha sido muy importante, que creo que todos están de acuerdo en ello, pues ha generado también esta estabilidad económica de México. Entonces nos deja un gran legado, nos deja además obras estratégicas muy importantes que son de visión de largo plazo para el país y por supuesto el cariño que le tiene el pueblo de México al presidente. Tú hablas en uno de los puntos de hacer una república fraterna. ¿Tú ves que después de las elecciones, el nivel de polarización que tenemos, este país se reconcilie y trabaje juntos, o trabajemos juntos en una misma línea, Claudia? Sí, a ver, sobre el tema de la polarización, yo lo que he dicho es, veamos cómo le ha ido a los bancos. Le ha ido muy bien en estos 6 años, a pesar de la pandemia, producto del trabajo de los bancos, pero también de la situación económica del país. Veamos cómo le ha ido a la gran mayoría de los empresarios y empresarias de México. Les ha ido bien. Y al mismo tiempo, al que menos tiene, también le ha ido bien. Antes la división social era mayor, ahora ha disminuido las desigualdades y la pobreza. Entonces puede visualizar la polarización de manera distinta. Ahora, ¿qué pienso yo hacia adelante? Creo que el diálogo es fundamental, como lo ha habido hasta ahora. Habrá algunas cosas en las que a lo mejor no estemos de acuerdo, pero es consustancial a la democracia. Lo importante es poner enfrente en todo lo que estamos de acuerdo y seguir trabajando en este momento histórico que tiene nuestro país de potencial del desarrollo, y digo desarrollo no de crecimiento económico, de desarrollo con bienestar y sustentabilidad,
para poder aprovechar los próximos 6 años en donde la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas, o todos los mexicanos y mexicanas, puedan salir adelante. Claudia, ha sido un placer, por supuesto, Gracias. conversar contigo. Te dejo 3 minutos para que mandes un último mensaje a la audiencia. Pues muchas gracias yo creo que me voy a levantar, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, gracias nuevamente por hacer esta convención en Acapulco. Lo que vivió Acapulco con el Otis nos muestra también al mismo tiempo, dentro de la tragedia, cómo si se trabaja conjuntamente se puede salir adelante, y esta convención es un ejemplo de ello. Y decirles que nos va a ir muy bien los próximos 6 años, que vamos a tener buenas relaciones, que necesitamos trabajar conjuntamente y que ahí en donde no estemos de acuerdo en algunos temas, siempre tengamos el diálogo para poder salir adelante. Creo que estamos en un momento excepcional para nuestro país y que colaborando todos y todas podemos hacerlo todavía mejor. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias.